Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 16 de marzo del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fueron tratados los profetas en Israel? Sabemos a través de la historia que muchos fueron perseguidos, bueno, la mayoría, uno diría casi todos. Algunos fueron muertos, todos tuvieron que habitar en cuevas. El profeta no fue bien tratado en su pueblo y era un enviado de Dios. Fíjese, quiere decir que la palabra de Dios no es bien recibida por su pueblo. Y sabemos que es palabra que denuncia las malas conductas, que anuncia inclusive el perdón de Dios, siempre está presente. Y lo vemos claramente también a partir de la revelación en Cristo Jesús, a través de una lectura espiritual y sabia del Antiguo Testamento. Dios venía a manifestarse a su pueblo, y a través de los profetas, varones enviados e inspirados por Dios, lo hizo. ¿Pero los recibieron? Bueno, como comentamos, no fueron bien recibidos. Esto es lo que le mueve a Jesús a decir algo que es verdad. La verdad estaba en boca de Jesús, aquel que vino a poner fin al testimonio de la ley y los profetas. ¿En qué sentido? ¿A anularla? ¿A anular lo que dijeron los profetas? ¿A aniquilar la ley? No, a cumplir todo aquello que estaba escrito. Porque Cristo Jesús es el cumplimiento de la Escritura, es la encarnación de la palabra. Y lo primero que dice aquí, en la ciudad de Nazaret, que es donde fue criado nuestro Señor, una vez que como adulto comienza con todo el énfasis su ministerio público, es que nadie es profeta en su tierra, Uno podría decir en su casa, entre sus parientes, entre sus conocidos. Jesús era conocido. Parece que el hecho de ser conocido, vamos a poner conocido entre comillas, a la manera en que podemos conocer desde el punto de vista de la especulación humana. Jesús era conocido, no era conocido como debió ser conocido. Por eso tampoco era visto, porque no tenían el ojo para verlo aquellos que lo juzgaban y que no lo entendían, o que malinterpretaban muchas veces con enferma intención las palabras del Maestro. Nadie es profeta en su tierra. Claro, fíjense los ejemplos que pone Jesús a los judíos, a los israelitas. Había mucha hambre en el tiempo del profeta Elías. Se cerraron los cielos, no llovía durante 3 tiempos y medio, durante 3 años y medio. Es muy intencionada esta cifra, hermanos. Sin embargo, a ninguna viuda, había muchas viudas en Sarepta, en Israel.
Había muchas viudas. Sin embargo, a ninguna de las viudas de Israel fue enviado el profeta Elías, sino a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Un país pagano, obviamente. Había muchos leprosos en Israel en el tiempo de Naamán el árabe. Sin embargo, el profeta Eliseo a ninguno de ellos fue enviado que quisiera curarlo, ¿no es cierto?, sino a Naamán el árabe. Bueno, parece que Dios hubiese elegido no a miembros de su pueblo, sino a extranjeros, a paganos. ¿Qué pasa? ¿Entonces Dios desechaba a su pueblo o el pueblo desechaba al profeta de Dios? Parece que eran desechados los profetas. Y Dios sabe a quién envía y a dónde lo envía. Y nuestro Señor vino por todos. Claro, usted me dirá, vino al pueblo de Israel, primeramente, pero vino a todos, finalmente. Y todos recibieron la palabra, por lo menos oyeron la palabra. Aquellos que lo recibieron, aquellos que verdaderamente lo recibieron, como uno pone el ejemplo aquí de los paganos, la viuda de Sarepta y Naamán el árabe, sí. ¿Por qué en ellos se produce el milagro por parte del Señor? ¿Por qué ninguna viuda fue asistida sino aquella que recibió al profeta Elías? ¿Por qué ningún leproso, habiendo tantos leprosos en Israel, fue curado sino aquel árabe que recibió al profeta Eliseo? Porque en la recepción, en la aceptación del profeta, del enviado de Dios, está la curación, está la vida, está la sanación. En la recepción, en la aceptación de la palabra, por parte de todos aquellos, independientemente del lugar del planeta donde vivan y donde están, independientemente de la nacionalidad. A todos viene Jesús. A todos llega la palabra de la vida. A todos viene la vida. ¿Y quiénes reciben la vida si viene a todos? Pero algunos la rechazan. Muchos la rechazan. Como en el tiempo de Elías y de Eliseo. Como en los días en que Israel tuvo el privilegio de ser el pueblo que primero recibió por parte de Dios una ley para orientar una conducta que condujese al tutor de la vida. Aquí está. De parte de nosotros tiene que haber un cierre del correlato de la vida, del círculo de la salvación. El Señor viene, el Señor habla, el Señor sana, el Señor trae la vida. Pero usted lo acepta o usted lo rechaza. O usted se indigna cuando cree que el Señor no le da a usted exclusivamente el favor de la vida, como ocurrió con estos habitantes de Nazaret. Claro, decían conocer al profeta, en este caso al Señor, a Jesús. ¿Jesús qué era? Era un vecino, era hijo del carpintero. ¿Qué puede ser profeta este? Y encima mirá lo que nos dice. Está privilegiando en su comentario y en su enseñanza a esos paganos desechados por Dios. Bueno, y la idea era siempre la misma, como fue siempre la misma, y finalmente se consumó toda injusticia por parte de aquellos que lo llevaron a cabo. Matarlo a Jesús. Fíjese que llenos de indignación cuando lo escuchan, ¿qué hacen? Lo llevan a una zona escarpada de un monte donde estaba edificada la ciudad para despeñarlo. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús se abrió paso entre ellos. No hay fuerza contra Jesús, y mucho menos las fuerzas del mal, de la negación de la vida, de la iniquidad, de la ignorancia, de las tinieblas. Siguió su camino el Señor. Al Señor no lo detiene esto. Al Señor no lo detiene la incomprensión de los otros. El Señor insiste en su palabra. El Señor insiste en la palabra para la vida, porque sabe que muchos oídos van a escuchar, como efectivamente ha acontecido y sigue aconteciendo. Y para aquellos que lo aceptan, igual que para la viuda de Sarepta, no importa que sea pagana, desechable por los judíos, los que creen ser los exclusivamente elegidos por Dios. Como el caso de Naamán el árabe. ¿Qué es necesario? La fe.
la confianza en aquel que viene. Eso busca el Señor en nosotros. Ahí viene y se queda la vida. Como se quedó la salud con estos que pone el Señor como ejemplo. Vamos a tomar nosotros también este ejemplo. Vamos a ver cómo la coherencia interna de la Escritura Sagrada nos muestra, a partir ya de los relatos del Antiguo Testamento, y finalmente a partir o concluyendo con la revelación que trae Cristo Jesús, la encarnación de todo esto, vamos a terminar entendiendo que la palabra de Dios y el Dios que la pronuncia y el Dios que está con nosotros y el Dios que nos comunica la vida es siempre el mismo. Es el Dios del amor, el Dios de la misericordia, en Cristo Jesús plenamente revelado. Pero hay que conocerlo, hay que conocer la palabra viviéndola. Y así podemos ver finalmente al Señor de la vida y la gloria del Señor, que finalmente será también la nuestra. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, actualmente también, ¿no? ¿Cuántos no somos rebeldes a lo que el Señor nos dice a través de su palabra? Quizás tengamos la Biblia, pero toda empolvada sin nunca abrirla. Quizás nos habla a través del esposo, del hermano, la hermana, del hijo, de la hija, de un conocido. Y sin embargo, al igual que estos fariseos, no le hacemos caso. Pero el Señor sigue esperando pacientemente a que en algún momento de nuestra vida le escuchemos y hagamos vida su palabra. Ojalá hoy sea ese día. Ojalá sea hoy ese día, el día del Señor. Ese será el día sin ocaso. El día que nunca deja de ser, como el amor, que nunca deja de ser, como el amor que es vida, como el día del Señor, que nos trae la vida y si se queda con nosotros porque lo recibimos, como debemos recibirlo, la vida se queda con nosotros y en nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, tu espíritu de recepción de vida, Señor, tu espíritu de amor. En tu nombre santo lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén.